Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadernos de Literatura. Los saludamos mi amigo Daniel Aguirre. Salud, hombre, Y mucho mi gusto. nombre es de fiel servidor, Santiago Serna. Como es la costumbre, nos encontramos de nuevo con las letras y hoy tenemos el placer, el honor de hablar de uno de nuestros escritores más queridos, el buen Manuel Zapata Olivella. Ya era hora, nos estábamos demorando, aunque bueno, Nos faltaron cualquier los momento es sombreros bueno. volteados, no pudimos conseguir. Si algún suscriptor quisiera donarnos, Unos sombreritos volteados y de paso que se mande un palito de ron también ahí para sí, acompañar. así iba a decir. Salud, salud. Bueno, salud, bien. Bueno, por Zapata Olivella, por la literatura del Caribe, que es un barroco interminable. Entonces hoy a explorarla por uno de sus autores más representativos. Bueno, yo quería compartirles un poquito de la biografía y la aventura de Zapata Olivella, que si Zapata Olivella, o digámoslo así, si se hubiera escrito un libro con las aventuras de Zapata Olivella ya hubiera sido suficiente, la verdad, Sí, porque sí. este man tiene anécdotas para uno contar todo el día. Es No las épico. vamos a contar toda la... Es, No toda, pero sí una buena parte hasta donde nos es dé. nuestro Jack London. Es nuestro Jack London colombiano, entonces eh, tenemos que entender ya pues de entrada que Zapata Olivella es toda una mezcla racial, cultural, porque la madre de él viene tiene raíces indígenas, el padre es un mulato también, el abuelo materno era un español, entiendo, y Catalán. un catalán, Olivella, ese apellido es catalán. que por cierto, bueno, el abuelo materno tenía una afición pues por el comercio, por la navegación, entonces tenía eh, dice que quería explorar las minas y que tenía planos para una bicicleta acuática que pudiera atravesar todo el río Sinú, aunque eso nunca se dio, tipo, Las quijotadas sí, unas de quijotadas pues los familiares también. inventores. Sí. Y su abuela, la abuela materna, que es Ángela Vázquez, por la similitud de los gestos que tenía nuestro personaje de hoy con el abuelo pues, materno, decía que se heredaba el alma del abuelo materno, ¿cierto? Y la abuela, pues digamos, creo yo que inconscientemente o inocentemente estaba creando ahí o estaba replicando un rito africano, que es el rito de depositar el alma, ¿cierto? De un taita, por así decirlo, o más bien de un mayor en un miembro joven, ¿cierto? Mira, qué increíble los Eh, muntus. Toda la sí, le asignó a espiritualidad nuestra escritora africana. llevar el alma de su abuelo en su ser, ¿cierto? Que es un rito, pues, africano que la abuela llevó de manera inocente. Yo creo que por eso es que Manuel parecía de 200 años. O sea, un Un aso viejo, espíritu increíble, increíble. ¿cierto? De llevar, pues, un ancestro protector, pues, en él. Ahora bien, la tía Estebana, que por cierto comparte nombre con un personaje de un cuento que ya les voy a comentar después, realizaba ritos también, realizaba ritos para el mal de ojos, para que los niños no adquirieran el mal de ojo, por ejemplo, Claro, o para que Manuel adquiriera el gusto por la navegación y por el comercio qué que importante. tuvo el abuelo también. El abuelo que de nombre también Manuel Zapata Granados era el nombre del abuelo. Pero bien, ya por contraste, el papá de Zapata Olivella, de nombre Antonio María, era un hombre de ciencia. Era un hombre, un libre pensador digámoslo así, de influencia materialista, de la escuela materialista en la filosofía. Que recuerden, materialista no es que le guste comprar cosas. Materialismo en la filosofía tiene que ver pues con la realidad, con la materia pues y que tiene pues toda una tradición de mucha envergadura. El Papa venía de eso, venía como de ese tipo de lecturas, leía a Darwin, leía a Voltaire, a Vargas Vila, que es un autor colombiano que en su tiempo fue muy censurado, fue muy incomprendido y el padre de Zapata Olivella pues está inmerso en eso y aparte era maestro de su propia escuela que se llamó La Fraternidad. Pues porque el man se dejó influenciar de toda del tema de la Revolución Francesa, ¿cierto? Claro, Entonces, claro, claro. ¿cómo decirlo? Sí, llamó a su escuela La Fraternidad y allí llegaba en Lorica primero, llegaba la gente pues del pueblo, llegaban los campesinos y los campesinos pues para poder pagar su educación pues con Antonio María, perdón, se la daban en especies. Le daban sacos de arroz, le daban sacos de café, le daban animales y la verdad me parece súper bien. Es como que bueno, listo. Les daba cobijo porque a veces los campesinos se podían quedar viviendo ahí en la casa del padre. Recibían una educación y los campesinos
¿cómo se dice esta palabra? Como cuando uno da... Un trueque. Un trueque, sí, un trueque. No era, bueno, no era la palabra que estaba buscando, pero sí, era su forma pues de agradecer con su producción, con la producción que ellos mismos hacían. Con la que salía de sus propias manos. Con las mejoras de la tierra. Y el padre decía más o menos algo así como que él educaba a hombres para el suelo y no ángeles para el cielo, ¿cierto? Todo era muy consecuente. Entonces Manuel Zapata, nuestro autor de hoy, él bebió de todo eso, ¿cierto? De todo ese tema de los ancestros, de parte de la madre, el tema de lo, digámoslo así, también un poco de lo supersticioso también, pero también el lado racional del padre, el lado investigativo también. Y él ya de joven empezó a estar encaminado por la medicina. Antes de irse a Bogotá ya sentía interés por esto. Pero también, curiosamente, este hombre fue de muchos intereses. También estaba interesado en las constelaciones, ¿cierto? Cuando viajó a Cartagena, él iba a la Universidad de Cartagena, se iba al viejo telescopio que había allá y se ponía a ver las constelaciones, sí, con las que ya estaba familiarizado, o sea, ya se las conocía y las tenía bien investigadas. Y tenía investigadas también la zoología caribeña, ¿cierto? Ya conocía de cangrejos, de peces, de aves, de un montón de cosas, y por eso el papá decía, bueno, este man lo que va a hacer es biólogo animal, alguna vaina así, ¿cierto? Pero finalmente se va por el lado de la medicina, se va a Bogotá, y en Bogotá llega gracias a un tío pues que lo acoge pues en su casa, y por los días estudiaba, pero ya por las noches pues le tocaba conseguirse algún camello, entonces trabajaba en billares más que todo, en una zona que era la calle 10 en Bogotá, que ya por ese tiempo era famoso por ser guarida de ampones, ¿cierto? Por ser casas de cambalache, un guiño ahí. Y bueno, él estaba pues inmerso, él hizo de todo en esta vida. Mientras que hacía sus labores pues o su estudio pues en medicina, él tuvo un profe que digamos como que le abrió o le sembró esa semilla del viaje a Zapata Loibella. El profe de medicina le dijo que las víctimas o que los pacientes no eran solo víctimas de las bacterias, sino que también eran víctimas sociales, ¿cierto? Entonces que la causa del médico, del galeno, por así decirlo, superaba los límites del hospital, del laboratorio, de la universidad, y que se iba también pues a las calles, a la población de a pie. Y ya con eso él abandona la universidad y se va de viaje. Y el profe le dice, mientras que los compañeros de Zapata Loibella le decían, bueno, este man en efecto ya se nos enloqueció, ya le veíamos indicios de locura, y cuando se fue de viaje, ese fue ya la gota que rebasó el vaso, ¿cierto? Ya diciendo estaba loco. Pero el profe de medicina le decía, no, usted no está loco, usted lo que tiene es ganas de ser. De hecho lo tengo anotado por aquí porque me pareció muy, muy bella la frase. Le dijo, no, usted no está loco, usted lo que tiene es afán de ser. Afán de ser, qué belleza. Ya en Buenaventura, en uno de sus viajes, ya en uno de sus primeros viajes, en Buenaventura conoce a un lobo de mar. Y Zapata Loibella le regala una de estas, salud, a ese lobo marino que tenía pues su barco ahí encallado en el puerto de Buenaventura. Y Zapata, que estaba pues con muy poco dinero, le decía, ay, como que déjame meterme ahí en tu embarcación, ahí bajo perfil, y yo voy viajando con vos. El man, después de tomarse su cervecita de parte de nuestro autor, le dijo, como hágale, como que listo. Y ya cuando estaba todo listo para embarcar, el capitán le dice a los otros marineros como que hey, no dejen entrar a ese negro porque se va a meter de polizón, ¿cierto? Le hizo la mala y lo deja pues abandonado. Y bueno, ya una de yo creo que de sus anécdotas más fuertes es cuando a él lo capturan estando en una playa, creo que cerca de Panamá, o no sé si en Panamá tal cual. Y a él lo capturan los soldados americanos. Porque como le veían esa pinta tan rara, como de viajero, como de vagabundo, dijeron, bueno, este man se ve como raro, está aquí como solo, este de seguro es un espía comunista del enemigo, un espía comunista seguramente, entonces sin ningún tipo de juicio, pues cierto, lo encierra, lo encarcelan. Y Zapata Loibella dijo, bueno, este es mi fin, aquí este va a ser el lugar donde ya seré muerto. Hasta aquí llegué. Y se lo llevan del lugar donde lo tenían prisionero, se lo llevan a la selva. Incluso Manuel días antes escuchaba disparos, ¿cierto? Y decían, bueno, a mí no me van a tener el juicio correcto, ¿cierto?
y simplemente me van a fusilar pues sin más. Y al final lo liberan, le entregan sus pertenencias, lo poco que llevaba él se lo entregan, y él dice, bueno, aquí podré contar esta, y lo abandonan en la selva. Y él, aplicando la ley de fuga, ¿cierto? Se iba yendo por la selva, iba corriendo, pero también iba mirando para atrás porque diciendo, bueno, a lo mejor le disparan a uno por la espalda, entonces siempre era escapando y mirando hacia atrás. Y ya después pues logra escaparse por la playa, que como digo, creo que es cerca de Panamá, no estoy seguro. En Costa Rica, continuando su viaje, en Costa Rica llega a dormirse en un vagón de tren que estaba sin enganchar a otros. Él se duerme en el vagón y cuando menos se da cuenta, la otra fila de vagones se engancha y él emprende su viaje mientras está durmiendo, mientras está inconsciente. Y cuando despierta llega a una plantación de plátanos en Costa Rica, como les digo, y cerca de ahí, curiosamente, encuentra una biblioteca de filosofía, por ejemplo. Pues cosa rara, en medio de una población distante, encontrar una biblioteca de cierta importancia, pues con libros de filosofía y etc. Y estando por ahí también logra hacerse con un trabajo de, creo que era recolector de café. Iba recolectando café y con eso, cierto, podía ir haciéndose como sus centavitos, su algo de dinero, pues como para continuar viajando. Pasando a Nicaragua, ya continuando su Claro, viaje porque por Centroamérica, él hizo un viaje a pie hasta Estados Unidos. hasta Estados Unidos, atravesando todo el continente y haciendo lo que podía, haciendo los trabajos que estaban pues a su alcance. Y bueno, en Nicaragua, para poder continuar atravesando por un latifundio, por un sembrado, le paga un capataz unos centavos, ¿cierto? Le paga un dinero a un capataz para que él pueda atravesar ese sembradío y ahí mismo llega a la casa imagínate, la casa de Rubén Darío. La antigua casa Nada más y nada menos. que alguna vez fue Rubén Darío, que como ustedes saben es uno de los grandes poetas del modernismo aquí en América. Y obviamente Zapata Olivella sabía esto, entonces pasó la noche ahí en esa antigua casa. Y bueno, sigue ascendiendo, llega hasta Guatemala. Y en Guatemala, no sé si sabías, él accedió a un combate de boxeo. Zapata Olivella se hizo pasar por un cubano. No, pues no tengo presente a quién se enfrentó, a lo mejor era un boxeador profesional. Y él ahí de loco, pues simplemente se enfrenta para obtener algunos quetzales, pues que es la moneda en Guatemala. Obviamente pierde, o sea, el man en el segundo round pierde, Zapata Olivella se hace pasar por un cubano y el apodo era Kit Chambacú, que recuerden que Chambacú fue uno de esos barrios en Cartagena que acogió pues a una comunidad importante pues de afros pues aquí en Colombia, en Cartagena. No ¿cierto? sabía eso. Y que por cierto es el nombre de una de sus novelas, que se llama Chambacú Corral de Negros, que es otra de las novelas de Zapata Olivella. En fin, con ese dinerito, a pesar de haber perdido el combate de boxeo, logra tener pues el dinero del combate y ya con él puede seguir continuando su viaje. Y en la frontera, creo que de Honduras, y en la frontera de Honduras, él se encuentra con unos policías también, con una guardia fronteriza. Pero curiosamente, Zapata Olivella está como con un sombrerito como de oficial. Entonces la guardia queda como que, bueno, este será oficial, ok. Y ante la duda deciden seguir su instinto. Y Zapata Olivella, obviamente también muy avispado, muy despierto, se hace pasar por oficial. Y les empieza a dar órdenes y les dice que le den comida y que le den resguardo. Y bueno, ahí continúa con su rol pues de oficial y así logra como zafarse pues de que lo encerraran otra vez, ¿cierto? Y ya llegando a México, él atraviesa nadando, imagínate. Atraviesa nadando el río, creo que es el río Suchiate, el río que llega hasta México. Y en México definitivamente sí logra hacer de todo. Lavaplatos, periodista. Se encuentra con Diego Rivera. Y allá en México se encuentra con Diego Rivera, ya logrando trabajar en un hospital, el hospital de un buen samaritano que lo acoge. Zapata Olivella llega, no recuerdo en estos momentos el nombre del doctor, pero le dice, doctor, yo soy un estudiante de medicina colombiano y tengo hambre, ¿cierto? Esa es la constante de él, tengo hambre y necesito que usted me ayude. Y el doctor accede, pues el doctor que fue de buen corazón lo acoge, y lo pone a trabajar pues ahí en el hospital. Y ahí es donde conoce a Diego Rivera, que lo atiende. Zapata Olivella atiende a Diego Rivera. Y por la atención él le dice, bueno, listo,
por esta atención, usted simplemente utilíceme de modelo para una de sus esculturas. Que la escultura, ¿dónde es que se encuentra? Ahí en el Palacio Nacional, creo. En el Palacio Hay una Nacional, así es. Perdón, hay un mural gigante y en un rinconcito aparece Manuel Zapata Olivella pintado. Perfecto. Y bueno, empieza a trabajar en el periódico, ¿no? Los periódicos mexicanos. Y Zapata Olivella empieza a luchar para que lo pongan de este reportero que logra viajar de un lugar a otro. En este momento se me escapa el nombre de esa profesión, sí. Y logra hacerlo y lo que él intenta es llegar a Estados Unidos para documentar la difícil o la injusta situación que tienen pues, los inmigrantes latinoamericanos pues, allá en Estados Unidos. Y los negros. Y allí la pasa mal, o sea, la pasa mal. El racismo en Estados Unidos en ese tiempo pues era, recuerden que estamos Ku Klux Klan. en plena Segunda Guerra Mundial, entonces bueno, la pasa muy mal ahí, la gente lo trata muy mal y allí incluso logra llegar al Harlem. Harlem, No sé qué noticias tienes de cuando él estuvo en Harlem por allá. Sí, claro, él inclusive escribe un artículo que ya les voy a referir sobre estas anécdotas en Harlem. Alfonso Muner hace un preludio a la obra intelectual de Manuel Zapata Olivella llamada Un boxeador de la vida por los senderos de sus ancestros. Y nos suelta joyitas, joyitas total. Dice Munera que Manuel no era un intelectual de esos que solo mueven la pluma, ¿cierto? Esos que están que se sentados quedan encerrados ahí en sus estudios. Pues. Sí, sino que es pura sabrosura. Caminó desde Lorica hasta Nueva York, como lo refirió Daniel. Y como dice el gran García Márquez, que por cierto era su compadre de letras, ¿cierto? Manuel es de los pocos que conoce a Colombia, y no solo a Colombia, al mundo, con las plantas de los pies y no solo con los ojos. Con los ojos, ¿cierto? claro. Eso decía el Premio Nobel de Literatura. Bueno, 1965, mientras los cachacos en Bogotá, les voy a hablar un poco de estos ensayos que son geniales, de estos libros que son 3 tomos, de toda su obra ensayística que edita la Universidad del Valle en el 2020 y hacen un trabajo increíble. Hay crónicas, reportajes, entrevistas y todas sus producciones periodísticas, ¿cierto? Como les venía diciendo, en 1965, mientras los cachacos en Bogotá tomaban chocolatico para el frío, ¿cierto? Y discutían si una coma estaba bien puesta, Manuel fundó la revista Letras Nacionales, de la que ya les voy a referir más adelante porque fue un hito en Colombia. Hay un artículo solo dedicado a la aparición de esta revista, que incluyó a muchos intelectuales. Eso fue como meter un tambor de palenque por allá en el norte de Bogotá, ¿cierto? Claro. Sí. Munera nos cuenta que Zapata les dio un derechazo en la mandíbula al decirles, oigan, ojo, que la literatura no es solo saber gramática. Como pensaban muchos de los escritores barrocos de la época colombianos y que venían obviamente de la cordillera de los Andes, ¿cierto? Dejando a un lado las periferias, porque la literatura también es... el legado de Caro y Cuervo también, entonces claro. El legado de estos dos grandes, pero la gente se quedaba como anquilosada y como que no podía salir como de esos límites pues, que se imponían. Sí, claro, porque Dani, la literatura también es saber a qué suena un currulao, cómo se baila la cumbia, sí, aquel sabe el dulce quemado. Entonces él decía que si no entendemos que somos negros, que somos indios, que somos blancos, estamos leyendo el libro al revés, ¿sí? Hay un nacionalismo literario ahí por parte de Manuel Zapata, saber dónde tenemos los pies puestos en el suelo que habitamos, el color de piel que llevamos, ¿cierto? Y toda la cultura además. Entonces Manuel Zapata, que es un hito en la historia nuestra, se va hasta Harlem, Nueva York, Estados Unidos, la tierra del jazz, escribe la miseria de esas calles de Nueva York con una elegancia, ¿cierto? Al menor estilo de Frantz Fanon. Munera nos recuerda que Manuel veía la raza no como un problema, sino como el motor de la creatividad. Si Manuel era un adelantado para su época, yo diría que estamos ante el colombiano por excelencia. Yo lo postularía. Si hay que elegir un colombiano, yo elegiría a Manuel Zapata Olivella, de esa magnitud. Mientras otros hablaban de incapacidad racial, pues él no. Él estaba diciendo, no, que va. Aquí lo que hay es sabor y resistencia. ¿Sí o qué? Y es que Manuel, vivió una actividad, su vida era una total aventura, como dijo Dani, como nos refirió Dani, de recibir información, de expandirla. Era un curioso, era un médico rural, antropólogo, escritor y hasta manager de músicos analfabetas llegó a ser, que eran más sabios que 5 decanos de universidad.
Eh, como decía su hija, mi papá no escribió libro en Elma Zapata, él escribía el alma de un continente, decía su hija. Qué bonito eso. Él les pegaba cachetadas a los críticos que pedían novelas europeas acá, como si esto fuera París, cuando Colombia era y sigue siendo en gran parte puro campo y pura provincia. Entonces de eso había que escribir, del campo y de la provincia, ¿cierto? Y Manuel les De la soltó una situación verdad. humana que sucedía Exacto. pues allá, ¿cierto? Les decía, los críticos critican lo que no leen y quieren o quisieran que el escritor colombiano se autoexilie de su comarca y de su tierra para imitar a otros. Es correcto. ¿Cierto? Pero él decía, pero si la magia está aquí mismo, y con mucha razón. Él sabía de García Márquez, de Vargas Llosa, que por fin estamos hablando bien de Vargas Llosa. No, este va a ser el tercer día hablando mal de Vargas Llosa. No había que copiar a los europeos, sino mirar nuestras propias raíces con ojos nuevos. Porque Manuel Zapata escribía para analfabetos o semianalfabetos, que eran el 80% del país, 80% en esa del época, país, pero sí. que tenían un conocimiento increíble del campo. Una cosa es el indio y otra cosa es la antropología, como dice Belandia, ¿cierto? El cantautor. Entonces Manuel convierte en Letras Nacionales esta revista en la casa de los nadie, en los jóvenes que llegaban de provincia con un poema en el bolsillo y el sueño de ser leídos. ¿Cierto? Hay una anécdota con Germán Espinosa que luego les voy a referir. Fíjense la imagen. Manuel está, digamos, en su oficina, como estamos Dani aquí y yo hablando mierda, con su esposa, una catalana hermosa, de apellido Bosch, ¿cierto? Que se enamora de este negrito con un sabor impresionante. Hay que decir que Zapata tiene, como decía Dani, ascendencia catalana, es una mezcla muy rara. Vamos a hablar de ello luego. Como la gran mayoría de colombianos y de latinoamericanos. Somos Exacto. una, como me dijo un profe alguna vez, somos una guapanela con café con leche. Una combinación extraña. Entonces allá tocan puertas Germán Espinosa, tocan puertas varios escritores que están buscando una oportunidad y Zapata les abre la puerta. No como ahora que los bogotanos son los que deciden quién publica y quién no, y es un circulito cerrado, ¿cierto? Y si el escritor quería consagrarse, tenía que sí o sí llegar a Bogotá, pues como, ¿cierto? Claro, y todavía es así, es una casta y onanista. Lo de Manuel Zapata era un compromiso nacional, con esta revista que cerraba cuando no había plata, volvía a abrir por allá cuando la financiaban. Manuel se convierte en un protagonista de la batalla contra el racismo mundial, ¿sí? Fue una lucha que dio hasta el final de sus días, organizaba congresos, era un pensador de la raza negra, del espíritu de la raza negra. Pero la gente no entendía nada, solo por criticar le decían que era un chauvinista. Imagínense un hombre que defendía todas las razas del mundo, que era un chauvinista, una revista. Acá no sabemos nada, hermano. El africano cuando es traído acá desnudo y encadenado a través del Atlántico solo trajo consigo un objeto, la sombra. Pero ojo que aquí viene la magia. Manuel nos explica que aunque venían desnudos, su mente venía llena de ritmos, de técnicas para cultivar la tierra, de formas de hacer medicina, de chamanería, de espiritualidad, del muntu que llaman allá. Y a eso le llamó la creatividad social del negro, ¿cierto? Entonces Manuel se da cuenta de algo que a la élite andina le costaba entender, y era que la historia de Colombia no se explica sin el conflicto y el diálogo entre razas. Sí, él se puso al nivel de grandes como Cedar Senghor, ¿cierto? Entonces, claro, eso no les gustaba a los de Bogotá porque Manuel estaba poniendo al negro en el centro del mapa, no en las orillas costeras, como suele ser, ¿cierto? En las laderas, en los lugares alejados de las grandes ciudades. En las grandes ciudades el negro solo era fuerza de trabajo, ¿cierto? El obrero. Pero también nos habla de un concepto muy favorito por Manuel, que es el muntu. El muntu. El muntu, a ver, el ¿qué muntu americano. ¿qué será el muntu? Es una palabra fácil de traducir, pero no es fácil de traducir, pero no, él no la explica. Es la unión sagrada de los que ya se fueron, es decir, de los ancestros, los que estamos aquí, los vivos, los animales, los árboles y hasta las piedras. O sea, todo lo de la creación. Todo estaba amarrado en un nudo indisoluble, en una misma atarraya, a través de la música, de los tambores africanos, Sobre todo, sí. que es la filosofía que África nos regala. ¿Sí? Claro, él decía que el porro era la cura contra la seriedad andina. El porro, la música, no el porro de, ya sabemos que el que les gusta a ustedes, no. Antes de que el porro llegara a Bogotá, dice que cuando el porro llega a Bogotá la gente deja de tirarse por el salto del tequendama, deja de suicidarse. Que era la vieja usanza para matarse. Exacto. ¿Quién se va a matar sabiendo que luego hay rumba y están las negras sabrosas allá? Que de hecho esa fue una de las preocupaciones del padre Zapato Olivella, que decía, bueno, mi hijo
está enloqueciendo como mucha gente pensaba y a lo mejor se consiguió una mujer o lo tienen preso o saltó por el Tequendama, que era como donde los jóvenes en esa época se mataban, entonces, Claro, entonces él tiene una crónica que se llama El porro conquista Bogotá. ok, Él decía que los racistas criollos, esos que se creen más blancos que la leche, intentaron frenar la música, decir que era música de negros, de caldereta. Y el porro se les cuela hasta los huesos, entra por la puerta de atrás, las niñas bien de la alta sociedad lo bailaban a escondidas, lo mismo que pasó con el tango en Argentina. Porque claro, las empleadas lo escuchaban, sí, eso era, se ponían a bailar, sabroso, ¿cierto? El sabor siempre gana, señores, salud. cierto, porque hay que combinar, Ahí entra Lucho Bermúdez, por supuesto. y ahí recuerdo a un profe mío, a Mauricio Vélez Upegui, que era un gran conocedor de la cultura griega, y él en una clase nos decía, hay que combinar el saber y el sabor, ¿cierto? No es una cosa que va Un saludo para el separada. profe. Saludo ahí, Mauricio Vélez, hombre, invitado especial alguna vez de pronto, para que hablemos de José de la Cuadra y de los griegos también, ¿por qué no? Bueno, continúa ahí, Santi. No, hay más artículos. Está Harlem en Bogotá. Él compara Harlem Trae a Harlem, imagínese caminar por la séptima en 1947. Manuel decía que se parecía a Harlem. Claro, él ya iba por allá, como si Harlem lo hubieran puesto ahí, acá en los Andes, en la cordillera andina. Entonces cuenta cómo todos esos colores vivos, esa risa blanca de los costeños, ese ruido estridente que siempre están emitiendo con sus músicas, esa alegría, rompen el luto del frío de Bogotá, ¿cierto? Beisbolistas que tocaban el tambor como si tuvieran un pacto con el diablo. En 1965, cuando funda Letras Nacionales, lanza un manifiesto con preguntas, por ejemplo, como un tate quieto para los que creen que nuestra cultura es un satélite que solo brilla si lo miran desde Europa, desde Estados Unidos y le prestan atención. No, él decía que nosotros brillamos con luz propia y es cierto, hermano. O sea, la Claro literatura que hoy en sí. día es literatura si usted va a los lugares más recónditos de su propia cultura e investiga, habla con la gente. Esa es la originalidad, ¿cierto? Él se burla de los eruditos que se saben de memoria la filosofía francesa, ¿cierto? Imitamos, luego existimos, pregunta Manuel con Imitamos ironía, los que hicimos bien. ¿cierto? Eh, Nuestra originalidad está en Yurupari, en la sabiduría de los Kogi, en el grito de libertad del esclavo, ¿cierto? Ahí reside nuestra, digamos, intelectualidad, por así decirlo. No olvides mirar hacia la otra parte, eso es lo que nos recuerda a Manuel Zapata, esa sentencia romana. ¿Quién descubrió a quién? Los europeos a nosotros, ¿cierto? Nosotros a los europeos. Ellos descubrieron una América que los embrujó totalmente y ese fue el descubrimiento que Manuel nos hace Nos ver. comenta, sí. Así es. Él siempre está en la búsqueda de esos grandes seres que siempre están relegados en la historia, en la raza negra y el arte, que es otro artículo. Nos cuenta de Robson, el hijo de un esclavo, que pasa de las plantaciones de tabaco, un obrero, a ser el mejor intérprete de Otelo en la historia del teatro estadounidense. Paul Imagínate. Robson era de la época del Ku Klux Klan, cuando el Ku Klux Klan sembraba el terror, ¿cierto? Y los abogados negros no podían ni hablar, como decía Dani ahorita, porque pues los mataban, no eran tenidos en cuenta. Y este personaje encuentra que el arte es su verdadero razón de ser, era un Su cantante verdadera increíble. arma, pues. Exacto, su interpretación de Otelo no fue solo Shakespeare, era una condena contra la opresión, ¿cierto? Termina esta crónica de una forma increíble, una imagen bellísima, nos muestra a Robson bajo un aguacero torrencial en Washington, cantando frente a la estatua de él, liderando una marcha por los derechos humanos y civiles. Y son esas conexiones brutales entre escritores, por ejemplo, con Germán Espinosa, los escritores que no se parecen en nada, resultan siendo mejores amigos. El maestro del lenguaje culto, ¿cierto? Y Manuel El Zapata. autor de La Tejedora de Coronas, que es esa Exacto. gran novela colombiana, pero ya en otra línea, pues, ya en Claro. un lenguaje ya más refinado. Y Lo de Manuel Zapata era denuncia social, sus cuentos son puras denuncias sociales. Y entonces él encuentra ahí una conexión, es la pasión por el viaje, lo que mencionabas ahorita, porque Manuel Zapata era un aventurero nato, aventurero hecho y vivía el derecho. viaje como un karma, ¿cierto? Como si hay algo que pagar, vamos a pagarlo es caminando. Y es en el viaje donde nos conocemos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Y la historia va así. Corría el año 1949 en Cartagena. Un niño de 12 años llamado Germán Espinosa está asomado por el balcón de su casa en la calle de los Santos de Piedra
y en sus manos tiene un libro, ¿cierto? Titulado ¿Qué libro es? Pasión Vagamunda. Vagamunda. Es un libro del gran Manuel Zapata Olivella. Y ya te voy a decir por qué, es muy curiosa la historia, cómo llega él a tener. Es un obsequio de la Municipalidad de Cartagena. Miren cómo llega ese Ok. libro allá. Manuel era un rebuscador, hay que decirlo. Él viajaba no porque lo financiaban, ¿no? Él viajaba como viaja un viajero y se los vende a la Municipalidad de Cartagena Ujú. para él poder seguir viajando. Y Manuel quiso alguna vez intentar la ruta de la vorágine, por eso él viaja es al Claro. norte, de José Eustacio Rivera. Y llega, y de hecho casi llega, o llegó a Villavicencio, pero interrumpe el viaje pues porque Sí, le llegó otro plan, entonces le da bueno. miedo el paludismo. Y él mejor dice, no, yo me voy es para otro lado. Entonces cruza Centroamérica a pie hasta llegar hasta Tenochtitlán. Y sus aventuras son tan tesas que para mí es un mito, parece una leyenda Una Manuel leyenda Zapata, colombiana. ¿cierto? Da esa impresión. Decía Germán que él tenía una estrella que lo guiaba. Solo así se puede explicar la suerte de algunas personas, como un vagabundo colombiano termina en el Palacio de Gobierno de México convenciendo al mismísimo Diego Rivera. Es tan loco todo, Que que si le da usted buena viaja hoy a escultura. Ciudad de México, hay una planta del palacio, va a haber un mural inmenso. Ajá. Y allá en un rinconcito, como ya dijimos, está pintado el rostro de Manuel Zapata Olivella joven, muy jovencito. Si uno viaja joven, de esa magnitud es la leyenda de Zapata Olivella, ese libro de Pasión Vagabunda, ¿cierto? Es como un Stevenson, un Jack London. Pero bueno, volvamos al 50. Germán Espinosa ve a través del balcón un hombre esbelto con paño de traje tropical sin corbata, con una camisa de colores chillones, ¿cierto? Y la madre le dice, ahí va Manuel Zapata Olivella. Dicen que es comunista porque usa camisas coloridas. Coloridas. Imagínense, Manuel Zapata Olivella era comunista solo por cómo vestía, ¿cierto? Nosotros definitivamente lo que no nos deja es la hijueputez, la Eso. malparidez. Me Y disculpan el lenguaje finalmente obsceno. el miedo al incomprendido también es lo que ha como lo que nos ha dado el infortunio aquí en Colombia, como que bueno, por miedo a este me vuelvo de la tribu de este otro, ¿cierto? Entonces como que Claro, es el miedo que una no nos falta de deja. coherencia pues también. Pellizquémonos un poquito, hombre, y denle like también al video de paso, mientras se pellizcan. O donenos una botellita de algo al menos. Eso sí, Si también, no, entonces ¿para qué estamos haciendo eso? eso sí, ¿para qué? Para que nos financien en... Entonces un Germán Espinosa joven, ¿cierto? Y un Manuel Zapata lo invita a fundar la revista Letras Nacionales, Epa. que ya hablamos de ella, cómo Manuel se convierte en el padrino de toda una generación, entre figuras como Carlos Pellicer, León de Grave, Jorge Salamea, una fiesta total de la literatura que duró 10 años y que puso a Colombia por fin en el mapa de las vanguardias literarias, Claro. ¿verdad? Pero mira, Dani, que Manuel era un ciudadano del mundo, Claro que sí. ¿cierto? Antes de ser el gran autor de Changó, que fue su Su epopeya, gran Manuel fue un novela. alumno. También Germán nos cuenta que para aprender de música clásica, muy curioso él iba todas las mañanas a la casa de León de Grave, ¿cierto? Pasaban horas en silencio escuchando a Vivaldi, a Bach, a Beethoven. Que como ustedes saben, León de Grave es ese gran poeta antioqueño, pero que está influenciado por toda esta música romántica y barroca y Así que lo es. dejaba ver en su poesía. Hay otra anécdota, Una línea muy distinta pues también al autor de hoy. Exacto. Corre el año 1952, el año está partido en dos por la Guerra Fría y él va con una expedición a China. Claro. Sí, estoy hablando del el libro China 6 AM 6 de AM. Manuel Zapata Olivella en 1952 junto con Jorge Salamea, Diego Cuellar, Jorge Gaitán Durán, Alipio Jaramillo y otros intelectuales colombianos y obviamente otros escritores de otros países viajan a la República Popular China para participar en el primer Congreso de la Paz de los países del Asia y del Pacífico. Ok. Se relaciona con Pablo Neruda, con Jorge Amado, novelista brasileño. Es curioso, allí se inspira Manuel Zapata para crear su grupo de danzas colombianas, viendo bailar a los chinos. Imagínate. Él va a una plaza, a la plaza de Tiananmen, y allí la gente está entrelazada en cadenas humanas bailando por la paz, ¿cierto? Y se siente identificado con Luxung, un escritor también de las vanguardias, considerado el padre de las vanguardias de allá. Luego de regresar de ese viaje se pregunta a sí mismo, para terminar su gran obra que es Changó,
¿cierto? El gran putas, tenía que volver a la raíz, necesitaba viajar al África, al punto de partida de toda esa diáspora brutalmente arrancada de sus tierras que trajo a millones de seres encadenados a las Américas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar ahora de Chango. Un momento, el Chango, el gran putas, la epopeya que no solo narra la esclavitud, sino la resistencia de un pueblo que nunca soltó a sus dioses, a sus antepasados. Sus orichas. A sus orichas, claro que sí, a sus dioses. En 1974 Manuel está en Senegal y le hace una petición insólita al presidente y poeta Leopold Senghor. Déjeme pasar una noche desnudo en las bóvedas de la isla de una de las islas donde estaban los esclavos. Era una fortaleza, prisión donde los antepasados esperaban los barcos negreros. Él se acuesta sobre las piedras, entre ratas, mosquitos, Imagínate. y toda esa energía de los antepasados esclavizados, y tiene una visión. Un abuelo antiguo se le acerca y pone una mano encadenada sobre su cabeza. Ok. O es verdad o era muy mamagallista, y ahí nace la novela Chango. O tenía una gran Entonces, mientras imaginación García también. Márquez está hablando de, digamos, en su literatura, busca en la mitología griega, ¿cierto? Inspiración en la Biblia, Manuel Zapata está buscando eso en sus raíces. Y esa es la gran diferencia. En el Santoral Yoruba, en los libros africanos, con los dioses africanos, Yemayá, Chango, Batalá, está buscando inspiración en ellos, y esa es la gran diferencia. Por eso García Márquez es más conocido, pero yo diría Finalmente, ¿no? que Olivella está a la par, o sea, Olivella está a la par. Eh, entonces ahí están, en su obra están los mundos, los animales, la naturaleza, todo lo que puede habitar en la espiritualidad. Entonces esta novela es una gran epopeya de 500 años. Manuel nos lleva de la mano de Nagó, el niño que nace en un barco negrero y atraviesa varios escenarios, las bodegas de horror en el Atlántico, la Cartagena de Bencos Biojó, quien prefirió morir antes que negar a sus orishas, a sus dioses, la revolución de Haití, la primera nación negra libre, ¿cierto? Las luchas de Bolívar y el almirante Padilla, y finalmente los campos de batalla de Malcolm X y Martin Luther King. Como dice Darío Nao en la introducción a esta gran novela, él fue un boxeador de la vida que bajó al fondo de la herida misma, al fondo de sus raíces, para crear su literatura. Cada detalle de la historia de Bencos, que es genial, de Prudencio Padilla, el gran libertador que le están haciendo una película ahorita mismo en ese gobierno de Gustavo Petro. Yo me siento muy feliz por eso, porque cómo se forja la historia nacional, con el cine, con la propaganda, es nuestra historia nacional, hay que conocerla, porque si no nos volvemos muy arribistas, nos volvemos muy, ¿qué?, trompistas. Nos llenamos de miedo y el miedo es lo que no permite el progreso finalmente. Exacto. Entonces, Olivella nos recuerda que todo está marcado por nuestras raíces africanas. La libertad no nació de Bolívar su lectura de los libros franceses, sino que también estaba en los cantos de Hipólita, que era su criada, que lo amamantaba, que lo arrullaba, sí, que le contaba historias. Es en el fondo una semilla negra la que siembra ahí esta señora. Eso sí, y siempre un poquito de cerveza aquí también que está como seca más bien. Eso, muy bien. Esto es equidad, señores, muy bien. Salud. Entonces imagínense esa plaza del Río Sinú, que yo fui allá a Lorica, y por eso es que yo soy un apasionado de Manuel Zapata Olivella. Yo iba preguntando por David Sánchez Juliado y por Raúl Gómez Hattin, pero me encuentro con una calidez en esas tierras, esa plaza de mercado al lado del Río Sinú, lo tengo acá en la memoria muy fresco porque es bellísimo. Pero Manuel Zapata recorre el Pacífico, México, Moscú, Pekín, ¿cierto? Brasil, y denunciaba, su literatura era de denuncia, sus cuentos son magníficos, todos denuncian algo, un hecho, digamos, justo, cierto. Tiene unos cuentos maravillosos, La Ciénaga Cercada, Yanni nos va a referir uno. Hay otro que es de una anciana que tiene una tinaja, no recuerdo el nombre, una fuente de agua, y le da de beber a todo el pueblo, y llega supuestamente la civilización, el progreso, y entonces hay que pasar por encima de esa casa, y literal pasan por encima de la casa en una máquina gigante porque hay que sembrar algodón, ¿cierto? Claro. Para hacernos ricos, cuando la riqueza ya la teníamos. Y Manuel siempre fue generoso desde sus inicios en Letras Nacionales, con todos estos escritores a los que les abre la puerta, que eso no pasa.
Roberto Burgos Cantor, Collazos, entre otros, son de esa escuela. Y aunque admiraba a García Márquez, no temía señalar con ironía que en Cien años de soledad solo apareció un negro. La historia de nuestra nación aún hoy en día sigue en deuda con este aporte africano, ¿verdad? Y bueno, el 19 de noviembre de 2004 muere Manuel Zapata Olivella, eh, pero deja una última Deja un gran instrucción, legado también. aparte del legado. Pide que sus cenizas sean lanzadas al río Sinú, porque sabía bien que el río Sinú las llevaría al Caribe y que el Caribe las devolvería finalmente a África. ¡Qué gesto! Correcto. La madre de todos sus ancestros. Perfecto. Bueno, ya que justamente estamos mencionando lo de la denuncia, hay un libro de cuentos de él que es Cuentos de Muerte y Libertad, que el título ya de por sí es bastante diciente. Y ese título es porque los personajes son en su mayoría campesinos que sufren la violencia gamonal, latifundista. Y los personajes están ceñidos por una conciencia, por un lado, o por una inocencia también de que no saben que los están maltratando, ¿cierto? Está ahí como oscilando. Los personajes saben que los maltratan o no lo saben, ¿cierto? Y son un poco más pasivos. Pero los que están conscientes, los personajes conscientes, luchan por esa libertad, ¿cierto? Luchan por sus tierras, etc. Pero obviamente en medio de esa lucha se puede dar la injusticia, la muerte, y por eso ese título tan impactante, Cuentos de Muerte y Libertad, que fue publicado en 1961, ya con un Zapata Olivella de unos 41 años más o menos, o sea, Zapata Olivella ya en su madurez, tanto biológica como, ¿cierto? Como en su conciencia pues político-social. Y bueno, este libro de cuentos voy a hablarles de uno que justamente es de un personaje que está consciente, pero es un cuento muy curioso, se llama La muerte no es un accidente. Y es el único cuento en donde no sucede una muerte trágica, sino que la muerte se da naturalmente. Pero el personaje también posee una conciencia de que va a morir, ¿cierto? Pero bueno, finalmente estos cuentos son publicados en medio del Frente Nacional. Que aquí en Colombia fue Un invento increíble que ese solo se vio acuerdo. acá. Yo creo que eso no sé. ¿Qué? Que No gobiernen tengo unos noticia. años y otros, eso es muy curioso. No tengo noticia pues de otros países, pero aquí en Colombia, en el Frente Nacional, se dio ese acuerdo extrañísimo entre un gobierno, los conservadores, y en el otro gobierno, los liberales. O sea, se lo iban repartiendo supuestamente para que todos quedaran contentos. En fin, bueno, en otro lugar hablaremos de eso, pero bueno, que fue llevado, como ustedes saben, por Laureano Gómez y por Alberto Lleras Camargo. Pero los cuentos no... la ficción creada por Manuel Zapata Olivella no tiene lugar en el Frente Nacional, sino un poco antes, en la dictadura de Rojas Pinilla, que fue una terrible dictadura pues aquí en Colombia, ¿cierto? Y recuerden ustedes que en el 59 más o menos en Cuba se estaba dando esta revolución político-social con Fidel Castro, y obviamente los países en el Caribe estaban bebiendo de esa revolución, y eso se deja ver en la literatura pues de Zapata Olivella también. Y hay una cosa que estaba diciendo Santi, y es que, claro, los cuentos de él son denuncia social. O sea, Zapata Olivella, a diferencia de sus otros coterráneos, no se acercaba a la literatura como un esteta, ¿cierto? Como un estilista, sino más desde el lado de como ya dijimos, la denuncia. Es su función social. Sin embargo, si ustedes leen la literatura de él y yo conociendo en estos momentos la literatura de Zapata Olivella, sí hay estilo. Claro. Zapata Olivella tiene estilo, por supuesto, y tiene mucho sabor para narrar. Es prolijo. Y tiene mucha técnica narrativa, y ya la vamos a ver un poco con este cuento de La muerte no es un accidente. La muerte no es un accidente, a grandes rasgos es el cuento de un campesino ya muy anciano que sabe que va a morir, ¿cierto? Y el anciano, en este cuento hay una conciencia teológica también de que el personaje, gracias al canto del corcovado, ¿cierto? En la cultura caribe se da mucho esto de que cuando cierto pájaro canta, eso puede ser el augurio de un suceso, del final que se avecina, y el personaje se da cuenta de esto. Empieza así el cuento de que el pájaro canta y el personaje se da cuenta de que sus días ya están contados. ¿Y qué hace el personaje? En vez de asustarse y de desesperarse porque va a morir, él simplemente toma la posición del filósofo, porque ustedes saben que la filosofía es prepararse para la muerte. Toma la posición del filósofo y dice, listo, voy a morir, me voy a preparar para la muerte, entonces voy a conseguir mi ataúd, voy a quedar a paz y salvo con mi familia, y
voy a donde el párroco del pueblo a que me absuelva pues de mis pecados y aquí no pasó Chao. nada y me voy. ¿Cómo ¿Qué vengo, hace él me voy? entonces? Hay un contraste muy interesante porque el personaje, que como ya les dije es un señor ya muy mayor, tiene una gran familia, ¿cierto? Es una familia ya muy prolija, los hijos de él ya tienen hijos. Y en medio de esa vida que hierve, porque incluso ahí los nietos ya están empezando a buscarse novias y todo el mundo está ya con su pareja y haciendo su vida, el viejo está preparando su viaje final. Va al carpintero del pueblo y le dice: carpintero, necesito un ataúd de mi estatura. El carpintero lo mide y le dice: listo, 1,70, lo que tenemos mi compañerito y yo más o menos. Y él le dice: listo, pero no me la deje tan precisa porque no quiero quedar tan estrecho, no quiero quedar tan incómodo en ese viaje. Entonces le agrega un poco más. Y él quiere de paso, ahorita que estamos hablando de los barcos negreros en donde los esclavos eran traídos desnudos, el personaje también quiere morir despojado de todas sus ropas. Despojado de todas sus ropas y quiere morir desnudo pues ahí. Y la desnudez viene también con que él empieza a dar todos sus bienes, los pocos bienes que tenía, ¿cierto? Algunas vacas, tenía una finquita también que se llamaba El Guayabal y se la da al hijo mayor. Y cuando él hace eso, él dice algo muy curioso y es que se sintió más liviano, ¿cierto? Tantas cosas ajenas con las cuales uno había convivido y finalmente lo que uno tiene es su propio cuerpo y su sombra, como la estaba mencionando ahorita, de que los ancestros con lo único que van es con la sombra. Hay un momento, justamente hablando de que Zapata Olivella era más denuncia, pero yo les digo, en Zapata Olivella sí hay estilo y sí hay poesía. Hay un momento en donde el personaje lleva a cuesta su ataúd y es como una tortuga, como una jicotea, ¿cierto? Él siente el peso de su propio ataúd y lo único que ve es la sombra de él unida a ese ataúd. Se forma la figura de la sombra de él con el ataúd. Y él dice algo así de que daba la impresión de que se valía de su propia sombra, ¿cierto? Y sabiendo pues que esa es su única pertenencia, como ya les dije, el cuerpo y la sombra. Y cuando yo leí este cuento me acordé mucho de uno que no he leído, pero conozco pues como la trama, es la de ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Tolstoy. De el gran León Tolstoy, pues castellanizado. El personaje le dice a su segundo hijo que vayan al cementerio para preparar el espacio, el segmento donde él va a ser enterrado, ¿cierto? Y él ve el alambre de púas, que él dice, bueno, ese alambre de púas es el límite entre la tierra de los vivos y la tierra de los muertos. Pero el personaje de una vez se da cuenta de que esos límites como tal no existen. Y de que cualquier tierra es buena para sembrar un cuerpo humano, ¿cierto? Y que los límites sobran, ¿cierto? Y en medio de esa preparación, él se da cuenta de que hay abundancia de tierra, hay abundancia de hierba. En medio de la muerte está la vida también, ¿cierto? Y el cementerio está lleno de árboles y de maleza y todo esto. Genial. Ahorita que estábamos hablando de que Zapata Olivella se inspira más es en su cultura originaria, yo sentí ahí también una conexión ahí con los griegos también. Si ustedes saben de este tema del psicopompo en los griegos, de que es el personaje que lleva a los muertos que lleva a los vivos al reino de los muertos. Por el río. Por el Queronte. río, pues, Queronte en el caso de los griegos. Aquí esa función la tiene es el corcovado que canta al principio del cuento. Y en el cuento ustedes si lo leen se van a dar cuenta de que hay toda una estructura ceremonial, ¿cierto? Primero está el canto, después la preparación y al final está la muerte, ¿cierto? Es como en la literatura griega de que ya cuando en el teatro, por ejemplo, que la gente, si nosotros hubiéramos sido espectadores del teatro griego, pues nosotros ya de antemano sabíamos que el personaje iba a morir. Pero lo que nos interesa es cómo el poeta nos narra eso, cómo se lleva eso. Hay en este cuento también un realismo corporal muy brutal también. Hay un momento en donde el personaje está comiendo, está en su último almuerzo o en su última cena, pues si queremos hacer la referencia ahí. Y él dice, tanto comer para uno alimentar a los gusanos, ¿cierto? Tanto penar uno para morirse, como decía el poeta. Y este abuelo que ya va a morir, tiene unos gestos, pues, unos últimos gestos de cariño. Por ejemplo, darle a comer un poco de ñame a uno de sus nietos más jóvenes, ¿cierto? Dar la vida, prolongar la vida. Y como les digo, es un cuento sin tragedias. El personaje se va silenciosamente, se va desnudo
Tranquilo. se va tranquilo y sabe que ya tiene un lugar donde va a ser pues enterrado. Les leo una frasecita. Basta por una vez, cuando el pájaro canta al principio, basta por una vez que cante, ¿cierto? ¿Quién ha dicho que es necesario avisarle a uno 2 veces lo que desde pequeño se sabe que debe hacerse? Entonces, bueno, les animo mucho a leerse esos cuentos de Cuentos de Muerte y Libertad del año 61, que como les digo, es ya de la madurez del autor y hay todos unos temas pues ahí del campesino pues luchando por su libertad, por hacerse valer y son cuentos de un estilo muy de la literatura latinoamericana, ¿cierto? En donde el personaje es ese que toma conciencia de sí mismo y empieza a llevar pues unos proyectos de vida, pero no para hacerse con un nombre ni nada de eso, sino simplemente para poder sobrevivir, ¿cierto? Claro, esa es nuestra intención también como profesores de literatura, ambos compartimos el oficio y la pasión por las letras, es dar a conocer estos grandes escritores que nos apasionan también y transmitirle eso a nuestros estudiantes o a ustedes que quizás nos estén viendo, ¿cierto? O que nos vayan a ver, esa es la fortuna que quisiéramos. La Entonces no invitación es sé a seguir si leyendo.